Muy bien, vamos a abrir, hermanos. Voy a soltar esto. Vamos a abrir nuestra Biblia allá en Mateo capítulo 28, versículo 18 al versículo 20. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Amén. Gracias por ponerse de pie, hermanos. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice, oh Dios, el mensaje de tu palabra. Háblanos al corazón este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano. Gracias por ponerse de pie. Hubo un emperador llamado Constantino, por cierto, romano, y este hombre invitó a los cristianos a unirse a él. Y muchos cristianos se unieron a este hombre. Pero otro grupo de cristianos no se unió a este rey, Constantino. Con los que se unieron al emperador Constantino, nació lo que hoy se le conoce como Iglesia Católica. Y con los que no se unieron al emperador, ahora se nos conoce como la Iglesia Evangélica. Pero lo que yo quiero que usted entienda, ¿cuál fue el resultado de haberse unido al emperador? El resultado es la Iglesia Católica. ¿Y qué es la Iglesia Católica? Es un grupo de personas entregados a la idolatría, al satanismo, a la política. ¿Me entiende? Es el resultado de meterse con los políticos. Porque ese grupo de cristianos se metió con el político, ¿verdad? Con el rey, con el emperador. Y yo quiero hablarles hoy sobre un tema. Y el tema del mensaje es la iglesia de Jesucristo y la política. Es el tema del mensaje. La iglesia de Jesucristo y la política. La pregunta es la siguiente: ¿debe la iglesia de Jesucristo participar en la política? La respuesta es: como iglesia no debe de participar en la política. Más de una manera individual, si alguien quiere participar, pues que lo haga. Pero como iglesia de Jesucristo no debemos de participar en la política. Ningún pastor debe de pedir a su iglesia que salga a protestar contra el gobierno. Ningún pastor puede andar apoyando a un partido político allá y gritando en la calle. No. Si usted quiere hacerlo individualmente, es cosa personal. Pero como iglesia no debemos de participar con esas personas. ¿Por qué, pastor? Porque no se mira bien. Además de eso, no es correcto. Usted sabe muy bien cómo actúan los políticos. Usted sabe muy bien cómo se les tilda a los políticos. Y que muchas veces son hasta desalmados los políticos.
Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo no debe de participar como iglesia. El tema del mensaje es la iglesia de Jesucristo y la política. Y la pregunta es, ¿debe la iglesia de Jesucristo participar en la política? La respuesta es no. Como iglesia no debemos de participar en la política. Si alguien lo quiere hacer personalmente, pues que lo haga. Pero individualmente, pero no como iglesia. Estaba viendo un programa de televisión en donde Putin, el presidente de Rusia, dijo, hablando de la iglesia ortodoxa, una división de la iglesia católica, dice él, la iglesia es nuestra socia. Oiga, él le llama a la iglesia ortodoxa socia de ellos, porque ellos tienen un líder como los papas. Hay sacerdotes y tienen un liderazgo y un líder que los representa. Pero él le dice que de que la iglesia es su socia, quiere decir que están mezclados. La iglesia ortodoxa y los políticos rusos están mezclados. Dice el líder de la iglesia ortodoxa que apoya la guerra de Putin en Ucrania, porque él cree que es correcto. Para que entienda usted por qué los cristianos, la iglesia de Jesucristo, no debe participar en política. ¿Me entiende? Porque por defender a un político van a terminar mal. Pero hermano, ¿y entonces qué sucede? ¿Por qué la iglesia de Jesucristo no debe participar en política? Mire, le voy a decir esto. Con punto número 1, para confirmar por qué los cristianos no deben participar, la iglesia de Jesucristo no debe participar en política. Punto número 1. Su fundador, el que fundó la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo a Pedro, a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre mí mismo. Amén. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Él es el fundador, Cristo fundó la iglesia. Y nosotros seguimos los pasos de Jesucristo. El apóstol Pedro dijo que Cristo murió dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. Para que caminemos como Él anduvo. Podemos recordar algunas cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo. Vinieron una vez un grupo de personas parecido a los medios de comunicación a hacerle una pregunta tentativa para que Cristo hablara en mal del emperador. Estos hombres vinieron y le dijeron al Señor: Señor, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Ellos esperaban que Cristo respondiera políticamente y dijera: no, no es lícito. Ellos vinieron como los medios de comunicación que hay hoy en día, que se acercan a los políticos para hacerles preguntas tentativas, para ver qué responde contra otro político. Pero Cristo no respondió políticamente. Él dijo, o le dijeron: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? No habló en mal del gobierno, del emperador. Él dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Cristo no vino a andar peleando con los políticos. No vino a estar a hablar en contra de ellos. No vino a levantar gente en contra de los políticos en ninguna manera. Él estuvo sujeto a los políticos. Amén. Los comunistas dicen que Cristo fue el primer comunista, que Cristo vino a pelear con el emperador y contra los ricos. En ninguna manera. Cristo no vino a nada de eso. Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Cristo. Amén.
No vino a andar hablando de política y cosas por el estilo, no. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces vemos a Jesucristo, que no habló en contra de los políticos. Al contrario, Él se sujetó a los políticos. Se sujetó a la ley romana. Él estuvo siempre respetuoso. Una sola vez dijo acerca de Herodes, porque llegaron a decirle: mira, Herodes te quiere matar. Y Jesús respondió como rey, porque Jesús era rey. Y Jesús le mandó a decir: id y decid a aquella zorra, y aquí hago hoy y mañana termino mi obra. Amén. Esas eran las frases de un rey para otro rey. Amén. Pero no es que él estaba peleando con ellos. Entonces, el tema del mensaje es la iglesia de Jesucristo y la política. Ese es el tema. La pregunta es: ¿debe la iglesia de Jesucristo participar en la política? Como iglesia no debe participar en la política. Amén. Si lo quiero hacer individual, hágalo individual, pero no como iglesia. Porque ¿qué pastor? No se mira bien. Eso no está bien. Ahora, luego podemos ver en Mateo 28, el texto que leemos, Mateo 28, 18 al 20, Jesucristo dio la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es derrocar a un gobierno. La misión de la iglesia no es estar desprestigiando a un gobierno. La misión de la iglesia es predicar el evangelio. Esa es la misión de la iglesia. No tiene ninguna misión de andar en política, no. Dice hoy a lo que dijo Jesucristo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabía usted que a nosotros, los pastores, se nos prohíbe participar en la política? A todos los religiosos se les prohíbe participar en la política. Si quiere participar en la política, debe de renunciar a su puesto. Hace tiempo vi a un supuesto predicador que dijo que estaba renunciando al pastorado para unirse a un partido político, para servir a la población de otra manera. Para mí que estas personas, ese hombre no es predicador. Ese hombre no es llamado a ser pastor. Un verdadero predicador, antes de dejar su pastorado, antes de renunciar a su pastorado, mejor se muere, ya sea de hambre o de lo que sea, pero no abandona su pastorado. ¿Cómo es posible que un hombre llamándose predicador abandone el pastorado para unirse a un partido político y ser político y no ser predicador? Ese no es pastor. Ese no es pastor. Hay de aquellos que sigan a esa gente. Entonces encontramos que la misión de la iglesia es predicar a Jesucristo. Esa es su misión. No tiene otra misión la iglesia. No se nos ha mandado a ninguna otra cosa. No se nos ha mandado a andar en política. Se nos ha mandado a predicar el evangelio. Esa es la misión y única sola misión de la iglesia. Amén. ¿Y por qué cree usted que a los pastores se nos prohíbe andar en política? Porque podemos inducir a la gente hacia eso. Amén. Imagine usted que hasta los mismos políticos saben que no es correcto para la iglesia. ¿Cuánto más para la iglesia, verdad? Un pastor que no entiende eso, esta persona es un bobo, es un idiota. Entonces la misión de la iglesia es predicar a Jesucristo. No tiene otra misión. Por eso como iglesia no debe participar en la política. El tema del mensaje es la iglesia de Jesucristo y la política. ¿Debe la iglesia de Jesucristo participar en política? No, como iglesia no debe participar en la política. Luego, tenemos otro punto.
Los discípulos estaban esperanzados en que Cristo les diera poder político. Ellos estaban esperando que el Señor sacara a los romanos de Israel y restaurara el reino. Que ya no gobernaran los romanos. Estaban esperando que Cristo se pusiera como rey ahí y les diera autoridad a ellos como políticos. Jesús les dijo que eso no es todavía. Sí les dijo, va a haber un tiempo, pero todavía no. Vea conmigo Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 16. Amén. Vamos a ver, quizás me estoy equivocando. Sí, perdón. Hechos capítulo 1, versículo 6. Versículo 6 hasta el verso 8. Hechos capítulo 1, verso 6 al 8 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estaban esperando que restaurara el reino de Israel, esperando que sacaran a los gobernantes romanos. Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos que el Padre puso en sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido otro Espíritu Santo. Los cristianos hemos recibido poder de parte del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. Es cierto, no tenemos poder político, no tenemos ningún poder político, ningún predicador tiene poder político, pero se le ha dado poder para predicar el Evangelio. Amén. A la iglesia no se le dio poder político, pero se le dio poder para predicar el Evangelio. Amén. Sí, es cierto, de Jesucristo van a recibir poder, pero no todavía, no es el tiempo. Amén. Ahora solamente van a recibir poder, pero para predicar el Evangelio. Así que el tema del mensaje es la iglesia de Jesucristo y la política. Amén. Luego tenemos algunos ejemplos. ¿Qué hacen? ¿Qué han hecho todos los políticos a través de los siglos? Todos los políticos, sin temor de Dios, han perseguido la iglesia, han perseguido a los cristianos. Herodes mató a Jacobo a espada, luego quería matar a Pedro. Todos sabemos que el apóstol Pablo fue decapitado, amén, que Pedro fue crucificado y que todos ellos fueron asesinados por los políticos. Todos sabemos la historia, cómo los romanos, incluyendo los políticos católicos del clero católico, cómo han asesinado y torturado a los cristianos. Ahí está la historia de la mal llamada Santa Inquisición. Ahí está. La iglesia católica, ellos no son cristianos. ¿Qué son, pastor? Son políticos, son satanistas, lo que usted quiera, menos cristiano. Menos cristiano. Pastor, ¿y cómo sabe eso? Jesús dijo: el árbol se conoce por los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Así conocemos, por los frutos de los católicos los conocemos que no son cristianos. Mucho menos el clero, el papa peor. Si los papas fueran cristianos, también los comunistas fueran cristianos. Según la palabra de Dios,
el poder político lo recibirá nuestro Señor Jesucristo después que derrote al anticristo. Oiga esto. Según la Biblia, el poder político lo va a recibir Jesucristo después que derrote al anticristo y sus ejércitos en el Armagedón. Y Cristo reinará en la tierra por 1000 años. Y luego se cumplirán las palabras que dijo a los apóstoles: vosotros que me habéis seguido desde el principio, habéis estado en mis tribulaciones, os sentaréis en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Amén. Ahí se les dará poder político a ellos. Vea conmigo Apocalipsis, capítulo 19, verso 11 al verso 21. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20, o vamos a ver, versículo 11 al 21. Amén. Apocalipsis 19, 11 al 21, oiga lo que dice. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Está hablando que Cristo reinará con vara de hierro. Amén. Y en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 1 al 6, oiga lo que dice. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase mal a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Jesucristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. La Biblia está diciendo que Cristo reinará 1000 años. Entonces, aquí en la tierra, entonces los cristianos recibirán poder político. Amén. Se sentará en su trono.
juzgando en ese tiempo, después de vencer al anticristo. Entonces se cumplirán las palabras de Daniel, cuando le dijo a Nabucodonosor, y como viste que de la montaña fue cortada una roca y se vino y destruyó la imagen, y destruyó todos esos dedos y los pies, esos reinos que representan al anticristo. Así dice, este reino no va a tener fin. Vea conmigo Daniel 2, verso 44. Daniel, libro de Daniel, capítulo 2, verso 44. Daniel está interpretando el sueño de Nabucodonosor acerca de la imagen. Daniel, capítulo 2, verso 44. Amén. Permítame, vamos a ver. No sé si me estoy equivocando aquí. Sí, perdón, es Daniel capítulo 4, verso 34. Amén. Oiga lo que dice. Daniel 4, verso 34. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Vamos a ver. Perdón, hermano, estoy equivocado. Estoy en otro lado leyendo. Es Daniel 2, 44. Daniel 2, 44. Muy bien, hoy sí lo tengo. Oiga lo que dice Daniel 2, 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Amén. Hablando de que Cristo reinando en la tierra. Amén. El tema del mensaje es la iglesia de Jesucristo y la política. La pregunta es, ¿debe la iglesia de Jesucristo participar en política? Como iglesia no debe participar en la política. Amén. La iglesia debe de conocer cuál es su misión, para dónde va. Amén. ¿De dónde venimos? Venimos de Cristo. ¿Para dónde vamos? Vamos para el cielo. Y nuestra misión aquí en la tierra es predicar para que los hombres se conviertan, para que las almas se conviertan, para que los hombres vengan a los pies del Señor y no ser piedra de tropiezo a la gente. Amén. Entendamos pues como iglesia cuál es nuestra misión: predicar el evangelio y no andar en política. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por el mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor les bendiga. Vamos, hermanos.